primero. ¿Qué onda, incautos? Bienvenidos al segundo banquete. Yo soy Yayo, Les Alex y ella es Pau, como lo pidió un punto de vista femenino hoy en la mesa. Lo prometido es deuda, ¿no? Se va a poner poca madre. El tema de hoy ya lo vieron en Instagram, va a ser la identidad y los dejo con Alex para la introducción, para que nos diga cuál va a ser el menú de hoy. El menú de hoy, fíjate. Se me acaba de ocurrir esto. Me acordé de la jornada de Champions de hoy y del Chivas Atlas que ganaron nuestras Chivas. Tiene mucho que ver con la identidad también eso, ¿no? Hay como lugares, paréntesis que cierro rápido. Hay lugares como capos de la identidad, ¿te das cuenta? Así como, no sé qué opinan ustedes, pero lugares en los que está muy marcada políticamente de dónde nos define la identidad, y el fútbol es uno de ellos, pero bueno, ya llegaremos a eso. Otra vez subí. Y bueno, la identidad, que por cierto es una palabra muy coloquial, muy utilizada en general en la sociedad, y es aparte un tema que se ha abordado desde bastantes perspectivas, bastantes disciplinas, bastantes teorías, y que básicamente responde a la pregunta de quién soy yo, ¿no? Y no sé qué opinan ustedes en ese sentido, pero yo creo que la identidad tiene además una función, nos sirve en tanto que hay algo como que, si el video pasado del amor hablábamos que el amor nos sirva a completar la otra mitad, digamos que la identidad es como un cuartito también, así como como personas no somos enteros si no tenemos una identidad que nos tape nuestras falencias en algún punto también, ¿no? También creo que la identidad muchas veces, más que ser una parte como de lo que eres, siento que todo surge a partir de eso, y muchas veces es muy triste ver cómo naces y ya estás predispuesto a algo y ya tienes como un camino que seguir, que ni siquiera eres consciente de ti mismo y ya tienes todo esto impuesto encima de ti. ¿Sí? ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y bueno, ahorita que nos pasen los 4 puntos, creo que algo de los objetivos, como lo hemos venido mencionando, no es realmente llegar a una descripción súper tangible de la identidad, pero sí de construir las falsas identidades, ¿no? Es decir, si tú hablas que estamos predispuestos, que se vuelva a partir que este video nos ayude a entendernos y decir, mi identidad es una identidad consciente o es una identidad inconsciente, ¿no? Que simplemente fuimos creados y predispuestos y ya no me cuestiono nada en la vida y la sociedad me moldea, ¿no? Entonces, sí, va por ahí, yo creo. Sí, en ese sentido, digamos, hay una teoría, la palabra sujeto, a propósito de eso, no sé cuántos lo sepan, pero es una teoría en sí misma. O sea, sujeto no es solamente un sinónimo de persona o de vato o lo que sea. Sujeto es una teoría que se llama teoría del sujeto, de que precisamente somos sujetados. Es decir, como sujeto estamos sujetados, y dependiendo de qué disciplina explique su teoría del sujeto, digamos, se dice de qué estamos sujetados. El psicoanálisis diría que del lenguaje y del Edipo, algunas otras dirán otras cosas, pero en general la idea es esa, ¿no? Somos sujetados de algo, y por eso se dice sujeto en general, ¿no? De hecho, el constructivismo dice que somos pedacitos de todo nuestro entorno desde que nacemos. Así es. Entonces, como no eres nadie en realidad, eres un resultado de las circunstancias. Hay un género que nos determina, hay un tal que muchas disciplinas se apoyan, por ejemplo, movimientos como el feminismo se apoyan de todo este asunto de la teoría del sujeto para decir, bueno, al final nos están condicionando de una manera en la que no tiene por qué ser natural, ¿no? Pero bueno, será otro tema a lo mejor. Y quería decir, bueno, la identidad se trata de una búsqueda por encontrarnos a nosotros mismos en algún punto, que igual y sí, igual y no, pareciera que no acaba nunca, ¿no? La pregunta es cómo se posiciona uno. ¿Uno no se termina por encontrar por suerte o desafortunadamente? No sé qué opinan ustedes. Pues yo no creo que sea suerte o de una manera desafortunada. Yo retomo al principio, ¿no? Es o de una manera consciente o de una manera inconsciente. Digo, al final del día, la identidad, yo cambiaría la palabra encontrar por construir, apelando un poquito al constructivismo, pero se construye quieras o no quieras, ¿no? Y entonces es ahí donde entra esta racionalidad crítica de decir, me construyo de cierta manera entendiendo el entorno, o pues simplemente soy, ¿no? Entonces soy a
porque pues no hay manera de no ser, porque hay estos pedazos que nos construyen de una manera involuntaria, que nos tienen atados o sujetos a una identidad propia. Y esto que dices, como, ¿por qué encontrar la identidad? O sea, ¿por qué encontrar algo que nos define? Yo creo que esta necesidad de control que tenemos es o sea, abrumadora realmente. O sea, muchas veces tratamos de tener el control de simplemente de quién soy, qué me gusta, qué hago, qué es lo que disfruto, y nunca hemos quedado en la cuenta de que la mayor sensación de control es cuando sueltas el control. O sea, cuando dices, ya, ¿sabes qué? Me libero de esta necesidad de protegerme a mí mismo a través de racionalidades y simplemente me decido a ser. Sí, digamos, sería como cambiar el énfasis, que ya llegaremos a eso inclusive en alguno de los subtemas, pero sería como poner el énfasis en la búsqueda en sí misma, de encontrar, o sea, en la búsqueda y no en el fin de encontrarse. Esa sería como la diferencia esencial. Y sí, claro, qué bueno que estemos de acuerdo todos aquí. Pensaba que iba a haber sangre, pero bueno. Quiero platicarles también, hay una paradoja, a nosotros que nos gusta la mitología griega, que empezamos con eso en el amor también. Hay una paradoja de Teseo, se llama, que Teseo era un dios, era el rey de Atenas, ¿no? Según dice el mito. Y la paradoja es esta, básicamente, que tiene mucho que ver, y la han retomado muchos filósofos para explicar la identidad y su postura, que dice, Teseo tenía un barco en el que viajaba él y sus atenianos, ¿no? Y el barco cambió a lo largo de los años, porque si había una madera podrida, la cambiaban, le iban cambiando y cambiando maderas y todo, hasta que llega un punto en el que el barco es otro o no es otro. Fue totalmente reemplazado, sin embargo es el mismo barco, ¿no? Es la pregunta, ¿el barco es el mismo o no es el mismo barco? Esa es la paradoja, la pregunta ¿es el mismo barco o no es el mismo barco una vez que llega a ser cambiado totalmente por sus partes? Pues que yo te pregunto, ¿qué es lo verdadero? ¿La esencia o el vehículo de la esencia? Ya está duro esto. Sí, ya está poniendo bueno. Y como que están uniendo más personas porque se va a poner bueno la plática, sí, el banquete. Sí. Entonces ahí comenten todo lo que quieran, y si quieren traer un tema a la mesa, bienvenidos. Entonces... Y está bueno empezar con eso también para la gente que dices, ¿qué opina? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? Porque no quiero asustarles, pero el barco somos nosotros en algún punto, ¿no? O sea, es evidente que... Y dice Pau, bueno, hay una esencia, hay una teoría del esencialismo, y hay otra que no, que dice, no tenemos esencia y nada, cambiamos y listo, pero bueno, ya veremos. Yo les arrojo la primera pregunta, ya que estamos acá bien prendiditos, que es, yo creo que esta es la pregunta en realidad respecto a la identidad. Podríamos acabar aquí el video, pero qué bueno que somos muy creativos y tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Pero dice, ¿tenemos una identidad única? ¿Tenemos una esencia como personas? ¿Existe una verdad de nosotros como individuos? ¿O más bien son las identidades una elección de cada quien que cambia en función del momento de mi vida, situación, necesidad, etcétera? Ok. Híjole, la verdad es que ha sido la pregunta desde el día 1 que nací. Para mí hubo un tiempo en el que realmente me esforcé en definirme y me esforcé en conocerme y en decir al mundo, esto es Paulina, ¿no? Y de repente me encontré un día, ya saldrá al ratito, en una experiencia bastante interesante, que justamente me quitó la necesidad de conocerme y de definirme. Y es como, ¿sabes qué? Arráncate todo eso y simplemente sé, o mejor, no seas nada. O sea, y para mí esto de que la identidad cambia conforme cada etapa del desarrollo del humano y se define, y que cada etapa tiene sus dificultades específicas. Y para mí digo, pues ¿sabes qué? Cada segundo tiene su dificultad específica, ¿no? Entonces... Sí, en ese sentido lo que dices, yo creo que hay una compulsión en general de la humanidad por definir, ¿no? Por darle nombre a las cosas, por esto y por otro. Y en algún punto hablábamos de cómo nos posicionamos ante ciertas cosas. En algún punto hay gente que se posiciona ante liberarse y ante no ser nada, se posiciona como aterrador, pero yo creo que es todo lo contrario, como dice Pau. Yo creo que
asumirnos como nada es lo más liberador que hay, y a partir de ahí uno se asume nada y hacemos lo que queramos y digo, lo que queramos dentro, obviamente, listo, nos encontramos y vivimos y listo, o sea, ¿por qué posicionarse ante lo aterrador cuando puede ser liberador al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo ve uno, ¿no? Pero bueno, de la pregunta, ¿tú qué tienes que decir, Yayo? Pues mira, yo antes quiero compartir algo que aprendí hoy, no estaba tan adentrado como en el concepto, sí, pero no en este término. Dice que la identidad es un concepto aporético, en tanto que tiene la condición de necesariedad y a la vez de imposibilidad. Por lo que tú dices, es tan abstracto porque le queremos poner nombre y caja a todo, pero la identidad es tan difícil ponerle nombre y caja porque pues es algo como en constante construcción y deconstrucción, que caemos como en esta duda, ¿no? Siempre. Y entonces ahí es donde recurrimos. ¿Tenemos una esencia o no tenemos una esencia? ¿Tenemos una identidad o sea, como inflexible, que perdura por siempre? ¿O nuestra identidad es como este barco que siempre está cambiando de piezas, y el barco tiene una esencia o no tiene una esencia? Entonces, desde ahí como que me reconfortó un poco decir, no la tienes que entender del todo. ¿Por qué? Porque parte de la identidad es no entenderla y más como vivirla dentro de una experiencia. Sin embargo, sí requiere de un ejercicio de conciencia, porque el andamiaje personal de cada quien es lo que te lleva a revisarte y a ver qué es lo que estás tú emanando como persona, ¿no? Sí. O sea, no porque te estés construyendo todo el tiempo, lo que ya hiciste se elimina, ¿no? Entonces sí es importante como esta conciencia y que yo voy a estar como súper haciendo hincapié en esto, porque si no caemos sí en la vaguedad total de que pues yo hago lo que yo quiera y pues no hay pedo. Total, mi identidad se construye y se reconstruye a placer, y no creo que vaya por ahí. Justo a eso iba. La no identidad no significa individualismo y yo soy así y que todo el mundo se friegue, no, o sea, sí eres un sujeto con todas tus características y aislado del mundo en un sentido, pero también eso te da una gran responsabilidad hacia los demás. Entonces no es solo irte construyendo, como tú dices, Yayo, y que el mundo se adapte a mí, sino siento que también está compartir con el mundo lo que me da y lo que puedo darle es también una parte importante de desconocernos. Sí. Fíjate, a mí lo primero que pensaba cuando me preguntaba esto hace un par de días es, a mí se me hace en esta época la pregunta de si tenemos una verdad como sujetos, así como mi verdad, mi esencia o mi identidad, esta del que tú hablabas, presuntamente inflexible y así. A mí se me hace ya inoportuna para esta época en la que pues cada quien, o sea, sobre todo con las redes sociales y con todos estos medios digitales que posibilitan que cada quien se construye una identidad a placer todo el tiempo. Y digo, aquí tenemos incautos, por ejemplo, que ya nos asumen lo que a lo mejor asumen que somos unos pendejos y todo eso, pero para lo que voy es eso, la facilidad con la que uno se construye, es otra cosa, pero personalidades y la facilidad con la que uno en algún punto sí cambia de identidades por lo que los recursos que se nos presentan en esta época nos facilitan. Entonces a mí se me hace la palabra sería, ayúdenme, como pues obsoleta ya esa pregunta en algún punto, ¿no? Y quería decir nada más algo súper, esto no es una clase de psicoanálisis ni mucho menos, pero Lacan diferencia en algún punto esto que Freud llamaba el yo. En francés, Lacan es francés, dice hay un je y un moi, que los dos significan yo. Exacto. Sin embargo, el moi sería como el homónimo de la identidad en algún punto, y él explica que ese moi es una alienación a una imagen ilusoria. O sea, uno se crea narcisista, perfecto, se asume muchísimas cosas. Es como esta pregunta de qué se cuenta uno cuando se pregunta quién es, ¿no? ¿Incluyes que te echas pedos en la noche? Pues no, ¿sabes? O sea, sí. Uno se cuenta lo que uno quiere, lo que va bien para donde está en este momento. Y a mí en ese sentido, pues claro, yo no creo que haya una identidad, ni mucho menos. Y cierro con esto, yo creo que hay identificaciones, o sea, como que tenemos identificaciones a nuestra disposición, y según nos convenga o según amerite el momento, sacamos cada identificación a florecer. Por ejemplo, yo pienso ¿qué le cuento yo a la niña que me gusta de quién soy? ¿Qué le cuento yo a mis padres de quién soy? ¿Qué le cuento yo a tal? Entonces, en ese sentido,
a ver, somos ninguno o somos todos, pues es decir lo mismo en algún punto, pero sí tenemos a disposición todas esas identificaciones en algún punto, ¿no? Que no son identidades propiamente, creo. Y qué peligroso, por ejemplo, si con nosotros mismos nos contamos lo que queremos, es decir, nos idealizamos hasta cierto punto, qué peligro, porque entonces, ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué haces con alguien que conoces? ¿Qué haces con tu pareja? ¿Qué haces con tu familia? O sea, ¿realmente son o son aquí lo que tú quieres que sean? No. De hecho, un tema que como que se tocó muy superficialmente y que hace rato reflexionaba al respecto de ello es, siempre el tema de identidad lo hemos visto como un término en singular, ¿no? De mi identidad se construye a partir del yo. Y yo sí creo que es un tema social, o sea, la identidad es un tema mucho más plural. La sociedad se conjuga en esta constelación de cosas que nos conforman. ¿Y por qué? ¿Por qué lo creo así? Porque creo que la identidad conlleva responsabilidad, lo que tú dices. Si seguimos viendo la identidad como algo singular y alejado a las cosas, caemos en este hiperindividualismo que realmente es en esta sociedad que estamos viviendo, que es, no, es que yo me construyo a placer y yo me cuento las cosas y yo en Instagram proyecto, no sé, que soy culto, que soy disciplinado, que me levanto temprano o X, ¿no? Lo que cada quien pueda o no proyectar, y le quitamos esta responsabilidad social, o sea, como que ya cada quien está viviendo en su burbuja y dices, no, es que si somos algo es porque somos un constructo de toda una sociedad trabajando, no en un fin común, o sea, quitemos la palabra fin, o sea, como en un ecosistema en que realmente haya una armonía, y por eso creo que ahorita hay tanto enojo, tanta crisis como hasta con uno mismo, porque pues si tú te construyes a como quieres y no entiendes que te construyes también a través del otro, porque lo que tú le hagas al otro te construye a ti mismo, pues creo que sí empieza a haber una falta de responsabilidad y se empiezan a romper acuerdos sociales y se rasga el tejido social y bueno, ya es como una consecuencia más, yéndome hacia un tema más humanístico, ¿no? Más de humanidad. Y justamente, perdón, este hiperindividualismo también lo veo que hace un pendulazo hacia el otro lado con las personas que están expensas todo el tiempo de los demás. Al qué piensan de mí, que tengo que satisfacer a los demás hasta en lo que yo pienso y yo opino, ¿no? Entonces esto, yo digo, ¿es obsoleto o no? En algunas personas sí, pero también veo la dualidad, que siento que también es normal, que se va al otro extremo. Una codependencia, ¿no? Exacto. No sé si quieras ver más o menos qué va viendo la gente allá o qué pues traemos manitas de que le está gustando. Dicen que somos rasgos junto con características. Está conciso y... Me suena como esta idea de... Hay aspectos capilares de una persona y hay aspectos esenciales, ¿no? Me suena esto que hablábamos hace un rato. Bueno, si no hay más que decir, pues pasamos, si quieren, a la segunda pregunta. Sí, queremos. Que dice, ¿se puede ser congruente al 100% con aquello que decimos que somos? ¿Es posible sostener siempre nuestra identidad en nuestras acciones? Ay. No. Me encantaría decir que sí, pero no. Somos seres totalmente incongruentes. Sí. Porque somos, yo creo que, y más hoy en día, seres totalmente inconscientes o irracionales. O sea, creo que sí nos hace falta cuestionarnos. Y entre más te cuestiones, logras, o sea, una congruencia, quizá más apegada a la congruencia, ¿no? Pero que te permita decir, es que yo no soy esto, es que yo no, o sea, pero te cuestionas todo el tiempo. Entonces, por eso creo que la congruencia es una palabra como con trampa, en el sentido de, sí. Pues, o sea, ¿cómo voy a ser congruente si soy cambiante? Y la congruencia asume una estaticidad de las cosas. Uh-huh. Sin embargo, nos han enseñado todo este tiempo de que tú lo que dices lo sostienes. Y para mí, todo puede ser irrevocable. Y es súper válido decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O no me equivoqué. Deja tú, si te equivocas ya asumes que hay un escenario donde hay algo correcto y algo equívoco, ¿no? Uh-huh. Sigas, no, es que ya no pienso así. O sea, ya analicé bien las variables y pienso de manera distinta. Y no con la intención de caer en una vaguedad de todo, sino con la intención de caer en una conciencia real de las cosas. Es decir, no, puede que esto lo tomé
esta decisión la tomé cegado o apendejado, y esto ahora cambio de parecer y sí soy incongruente con lo que dije anteriormente, sin embargo soy más congruente con quien soy ahora. Entonces creo que por eso sí, rotundamente no podemos ser congruentes. ¿Y sabes también por qué creo que no? Porque como seres humanos estamos condenados a juzgar todo. Y siento que se divide en dos grandes rubros: placer o rechazo. O sea, como que nos cuesta muchísimo mantener esta parte de la ecuanimidad, que decir, veo esto, lo observo y mi cerebro rápidamente está diciendo me gusta, no me gusta, bonito, feo, quiero, no quiero. Entonces como no estamos acostumbrados a vivir las cosas, estamos acostumbrados a razonarlas. Y es a partir de aquí donde yo veo que por eso hay estos estira y aflojas, como que no, yo no era eso, y no, sí era eso. Porque sabes que si hubieras hecho ecuánime y desde el tú real, ni siquiera te arrepentirías, ¿no? O simplemente hubieras actuado conforme todo tú decide. O lo ves congruente en ese momento. Claro. ¿No? O sea, sí, vives la experiencia y la vives de una manera congruente al entorno, y después es válido cuestionarla como, güey, neta me gustó eso que hice o sí, estuvo bien, pero te permitiste esta parte como de fluir. Y creo que es súper importante en esta idealización de ser una identidad consciente, de decir, oye, pues bueno, venga, ¿no? O sea, creo que el primer video fue justamente un ejercicio de eso, ¿no? De, ¿qué pedo, Alex? ¿Grabamos? ¿No grabamos? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Dijimos, ya, la chingada, güey, vamos a grabar y a ver qué pedo, ¿no? Y ya después analizamos que si muy largo, que si muy corto, que si el live, pero al final del día, si las cosas no suceden y no fluyen, no hay un terreno de cuestionamiento consciente, no sé, por ahí. Sí, yo, o sea, yo también coincido en que no se puede ser congruente. Y partiendo de esta idea, fíjate, dos cosas. Primero, yo quiero dejar en claro esta idea de que la identidad para mí, así como el amor, también es una narrativa, es una historia. Porque, a ver, si responde a la pregunta de la identidad de quién soy yo, necesariamente son palabras. Lo que venga van a ser palabras, va a ser una historia que nos contamos. En ese sentido, hay una narrativa, y esa narrativa, precisamente basándome en teoría psicoanalítica, que es la que a mí me copa, es uno no puede ser congruente con una historia narcisista perfecta que en la que no nos contamos esas cosas que también son parte de nosotros, porque todos tenemos esas cosas que no incluimos cuando contamos nuestra identidad, inclusive con nosotros mismos, pero ahí están. Entonces no se puede ser congruente y nada, pues todo el mundo se puede identificar precisamente con ese asunto de que uno ha dicho de que yo jamás haría esto y luego lo hace, o yo que no sé qué, y en ese sentido se le llama escisión del yo, en tanto que es precisamente esta idea de Lacan, de J.L. Moa, cuando uno se pregunta quién es, le está preguntando como que a alguien más, ¿te das cuenta? O sea, es bien, sí. Es bien curioso porque yo decía, es sumamente esquizofrénico ese acto, pues, y es bien cotidiano, y a todo mundo atraviesa ese pedo de que se pregunta, ¿y quién soy yo? Y dice, bueno, pues quién, no, pues Alex es esto y esto y esto. Vamos, esquizofrenia total y nos vamos a la mierda todos, pero... De hecho, digo, voy a sacar a relucir una frase que me cae de risa y es una serie súper cagada, que es Club de Cuervos, que sale este personaje, Chay Iglesias, y dice, y me dije a mí mismo, y es esa relación, ¿no? Claro. O sea, existe el yo y el mí mismo, ¿no? Exactamente. Y está bien cagado, y retomando un poco lo que tú dices de que, o asumiendo esta identidad consciente, creo que el reto realmente, aunque siempre nos contemos parcialidades o le queremos contar a las personas como nuestras mejores discursos y verdades, creo que el reto está en que cuando te preguntes a ti mismo de que, oye, mí mismo, ¿quién soy? Asumas todas esas cagadas que tú dices de que, güey, sí soy ese güey que se tira pedos en la noche, y también soy ese güey berrinchudo, y también soy ese güey que tienes... Y a partir de que veas de que el pinche desastre que eres, te puedes empezar a arreglar, ¿no? O sea, te puedes meter a afinación y balanceo y decir, bueno, güey, pues esto lo quiero y lo puedo cambiar, o vamos empezando por esto, ¿no? Porque si no,
pues el cambio es meramente superficial de que, no, pues yo me veo y desde este narcisismo como alejado, ¿no? Sí, no lo quiero tocar. Digo, porque te duele verte y decir, ay, güey, pinche Yayo, si eres bien neurótico, cabrón, sí. ¿qué pedo? Claro. Entonces, como soy bien neurótico y me caga que me lo digan, mejor no analizo esa parte de mí y analizo en lo que soy bueno, ¿no? De, ay, no, pero eres bien creativo, Sí. mi identidad es bien creativa, güey. No, o sea, también creo que la parte de construirte de una manera más genuina, más real, más dejarte llevar, es asumir todo lo que no te gusta, ni a ti mismo, de ti, y que te digas, mí mismo me caga esto de mí, güey, o sea. Pero fíjate, con eso que tú dices, para mí hay una falla epistemológica, ahorita le explico con palabras más simples, pero en esto que está muy de moda, el autoconocimiento, de la inteligencia emocional, y que tú que sabrás mucho de eso, para mí hay una falla en tanto que esto que tú propones de, bueno, hay que asumirnos con todo eso malo, y con todo eso que no sé qué, y que bueno, yo también soy y también soy estas cosas malas, pero si hay un ejercicio de un yo que ese mismo yo reprime al inconsciente cosas que no quiere decir, ¿cómo va a asumir esas cosas si él fue el mismo que las mandó para allá? ¿Me entiendes? Podemos entender ciertas cosas y podemos asumirnos hasta cierto punto ciertas cosas que no contamos, pero va a haber otras que van a estar ahí guardaditas, digo, no guardadas, siempre están en los síntomas, en la superficie, pero son cosas que al final es el mismo yo, la misma identidad que desplaza al inconsciente, ¿no? Y yo te pregunto, ¿por qué se reprime? ¿Por qué la hace como una olla de presión que la apachurra, que en algún momento va a tronar y durísimo, ¿no? Entonces yo creo que no es solamente asumir la parte oscura, porque la dualidad, digo, todos estamos conformados de las dos, es como, no solo es asumirla y decir, ok, ahí está, yo creo que es abrazarla, como embrace it, o sea, de verdad. Sí, claro. Como no en un sentido de que, ok, lo acepto porque pues ya no me queda de otra y me resigno y ahí está. Pero yo creo que en el momento en el que la abrazas y la haces parte de ti y decir como, te hago parte de mi luz también, porque sin ti no habría todo lo bueno, yo creo que ahí el simple hecho de hacerlo consciente se va sanando, que al final de cuentas, ¿qué es lo que todos estamos haciendo aquí? Sanando todo. Fíjate, ahorita sí que vemos los comentarios un poquito, pero yo me acordé también de un estandopero, ahorita que mencionaste lo de la serie, me acuerdo de un estandopero que dice, a mí se me hace este güey brillante, es Louis C.K., tiene en Netflix varios stand-ups y la chingada, a mí se me hace brillante este güey porque sabe poner en el chiste, en la palabra, como cosas bien absurdas que son propias del humano, pues las sabe poner en chiste y las sabe hacer que nos identifiquemos con eso. Entonces, ¿a qué voy? El güey dice algo así como que yo tengo un chingo de ideas, dice, y son mis ideas, entonces yo soy bien bueno en mis ideas, soy una excelente persona, pero me da un chingo de hueva, o sea, él lo dice más cagado, obviamente, ¿no? Pero me da un chingo de hueva hacer esas cosas que pienso, pues, o sea, digo, yo soy bueno en mis ideas, yo soy bueno en mis ideas, pero en mi actuar, pues, yo soy un hijo de la chingada y ya, pero me encantan mis ideas porque son mías, es como este asunto, ¿no? Este asunto de, pues, yo soy bien bueno en la identidad que proyecto, claro, pero muy adentro, pues, tengo una mierda ahí reprimida, ¿no? Y, claro, por ejemplo, dice aquí, Yes Glios, muchas veces también nuestra identidad puede estar conformada por miedo a salir de lo convencional y de lo que nos han dicho desde pequeños, que está bien y que está mal. Entonces paramos de cuestionarlos quién en verdad somos. Totalmente. O sea, yo creo que el miedo es ese freno que no nos permite abrazarnos, ¿no? Lo que tú decías. Y hoy escribí algo así súper breve, que siempre queremos vernos como algo completo. Y yo decía, no somos ni felicidad ni tristeza. Ambos son sentidos transitorios. Somos la expresión de la conciencia a través de todos estos estados. O sea, tan eres felicidad como eres tristeza, y tan eres alegre como te puedes deprimir. Y no quiere decir que si eres alegre es la más alegre y que si eres depresivo es el más depresivo, ¿no? Tienes que entender que eres el compendio de cosas negativas y positivas para poder conocerte e ir quitando este miedo de... Porque al final del día nos oprimimos por el miedo a que, digo, hablando más como desde una sociedad machista mexicana tradicional, los hombres no lloran, cabrón. Sí, eso es... Los hombres no aman plenamente. O sea, la palabra amar, que igual es el tema anterior, puta, güey, o sea,
Vulnerable. aguas donde le digas a tu cuate, güey, Alex, te amo, porque quién sabe las etiquetas que te cuelguen por ahí, ¿no? Sí. Entonces todo esto te va a reprimir. Y a las niñas también, o sea, apenas estamos viendo esta como crecimiento de las mujeres, que puede que reciba yo algunas críticas, pero lo sorprendente a mí del feminismo es que las mismas mujeres se sigan sorprendiendo de que son capaces de algo. Es de que, güey, checa, hice algo bien chingón y soy mujer. Y dice que, pues ya sé, güey, o sea, no hay pedo, o sea, es parte, o sea, siento que este cacareo tan cabrón a veces opaca un poquito tu lucha, porque es como, hazlo plenamente y reafírmalo sin la necesidad de decir, y a pesar de todo, sí, claro, soy mujer, güey, o sea, porque pues, no creo que vaya por ahí. A mí, con esto que dijo Jesse, que por cierto, saludos a Jesse, saludos a todo el mundo, a Teseo también, a los griegos, a todos, pero a mí me sonó, retomaba esta idea me acordé ahorita o sea, o me sonó más bien a la teoría del sujeto. Sí, o sea, para mí este miedo del que habla Jesse es como, sí, claro, yo tengo miedo de asumir ciertas cosas que probablemente las quiera. Sin embargo, precisamente por esas cadenas de lo que somos sujetos, que somos sujetos de un género, que somos sujetos de la demanda de nuestros padres, que somos sujetos de una sociedad mexicana tal, etcétera. Entonces, claro, en ese sentido se reafirma esa teoría del sujeto y sin duda alguna que yo también creo en que lo ideal es atreverse, ¿no? Y superar esos miedos en algún punto. Sí, y yo creo que también todos estos miedos, todas estas tendencias a conócete a través de toda esta los test vocacionales modas, y cuánta enneagrama, cosa. Enneagrama, fíjate esa cosa. Sí, todo esto siento que es una necesidad fundamental del ser humano creer que no todo cambia. Porque en el momento en que dices, ¿sabes qué? Todo cambia. Hoy puedo estar feliz. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Y dejo ir la felicidad, porque muchas veces es que, ¿sabes qué? Este vaso de agua me está haciendo súper feliz. Y de verdad lo quiero así atesorar y arraigarme el más tiempo posible. ¿Sabes qué? En el momento que te sueltes, vas a poder disfrutar sin la necesidad de que te pertenezca. Esto lo decían también con el tema de pareja. Y en el momento en el que estés en una situación que no te agrade, que no es placentera, acuérdate que todo cambia, ¿no? Y aquí están las dos vías. Yo las veo como unas dos vías del tren, con lo negativo y lo positivo de la vida. Y las dos siempre están a la par. Sí, te va a pasar algo padrísimo y al mismo tiempo eso va a tener como su lado nostálgico, ¿no? Exacto, un downside o el simplemente hecho de pensar, híjole, es que lo voy a perder, o va a pasar este momento, es como, no manches, ya te lo estás perdiendo porque se va a acabar. O hasta viéndolo del lado positivo, el otro día vi una frase de que no sé qué es mejor, tener un sueño o cumplirlo, porque el cumplirlo te lleva al desapego del sueño que ya tienes, ¿no? Es como un viaje de que, güey, neta, disfrutas más a veces el planearlo y el decir, me voy a ir acá y la chingada, porque cuando estás ahí es de que, es neta, güey. O sea, a esto vine, o sea, para esto ahorré tanto tiempo. Excepto en Incautos, que sí queremos 10,000 seguidores, ¿eh? Ahí todo bien. Ese deseo está bien. Sí, ese sí lo queremos cumplir de que ya, o sea, y estamos seguros que lo añoramos. Y otra cosa que dijiste que me late un chingo y que yo tengo un conflicto bien cabrón, la estabilidad, que decían, no mames, o sea, sí. ¿Por qué si vivimos en algo que lo único que pasa es que cambia? Sí. Queremos ser estables. Y es una palabra súper de que yo quiero una relación estable y quiero una vida estable y quiero ser un ser estable, y para mí es de que, verga, güey, es como ir en contra de la energía natural del mundo. Sí. Lo que tú decías del vaso es que es tan perfecto que lo quiero atesorar y lo voy a dejar aquí. Pues, ¿qué creen? Si Pablo deja ahí, al rato se vayan de moscos, sí. O sea, eso va a cambiar porque es un estado de cambio totalmente. O hay otra analogía que decía un güey que decía, a ver, yo no entiendo, cabrón, por qué si yo me meto a bañar todos los pinches días y me seco con la misma toalla por 30 días, esa pinche toalla va a estar sucia y oliendo horrible, cuando realmente solo lo usé para secarme mi cuerpo, que estaba perfectamente limpio. Y es porque hay un estado de cambio que está alterando todo el tiempo, y porque hay algo que ajeno a ti lo está cambiando, el aire, el polvo en tu cuarto, el X cosa, y somos esa toalla que nos tenemos que estar lavando, cambiando, a pesar de que estemos tocando cosas completamente
estables, ¿no? Sí. Y entre más nos aferremos a la estabilidad, más nos va a doler, porque tarde o temprano se va a ir. Y esto lo he visto mucho, por ejemplo, cuando alguien está cerca de una persona a punto de fallecer, es un dolor profundo que te desgarra, pero dices al mismo tiempo, es que es tan fácil, o sea, a ti te va a pasar eso, a mí me va a pasar eso, a todos tus antepasados les pasó eso, o sea, ¿por qué nos sigue costando? Claro que duele, pero muchas veces se va al sufrimiento y no es lo mismo que duela a que se sienta una sensación desgarrante como si te cortaran un brazo. Sí, la muerte obviamente va a ser un tema que vamos a tocar acá en algún punto del banquete, pero sí, Sería bueno. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo cierro nomás, vamos viendo también, porque ya veo más actividades de acá, no sé si estoy viendo bien o no, pero... Pues se unen, se van. Hay un sujeto, sí, Preguntan que qué hay en tu taza, güey, por ejemplo. Hay café, porque soy adicto al café. Y muchos Alex te amo también. Varios fans por ahí. Muchísimas gracias, yo los quiero mucho también. Sí, y decía nada más, cierro con que hay un sujeto dividido. La decisión del yo en psicoanálisis es este asunto de que hay un sujeto dividido en el que precisamente se divide en, digamos, el que habla y el que es hablado en algún punto. Y es imposible de ser congruente, y aparte queda dividido entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Y listo. Okay. Entonces, bueno, pasamos a la tercera pregunta, que dice: cuando hacemos el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, ¿lo hacemos de manera autónoma e independiente? ¿O de alguna manera está condicionado ese supuesto autoconocimiento por factores externos que lo sesgan? A propósito del autoconocimiento, ¿no? Que es todo un asunto ahora. Híjole. Sí, es tendencia, ¿no? Todo el mundo se quiere conocer. Y todo el mundo hace el enneagrama, y todo el mundo hace esas cosas. Sí, pues digo, sí, yo ya les mencionaba la teoría del sujeto. Es imposible que no estemos condicionados por una necesidad histórica, por una necesidad de nuestros padres, por una necesidad de tal o cual cosa que nos condicionan en cómo percibimos la realidad. Esto es bien Foucaultiano, que nosotros que somos fan de Foucault. Hay una episteme que ejerce poder sin darnos cuenta. Y las cosas, esta es una idea también muy trabajada por Foucault, las cosas que se presentan a sí mismas como naturales o normales, digo, nada es natural y nada es normal en las personas. Bueno, eso creo yo al menos. Pero si algo se presenta a sí mismo como natural, es porque hay un poder ejercido ahí que lo hizo natural en algún punto. Como en algún punto fue natural pensar que la mujer tiene que hacer tal o cual cosa y el hombre tal o cual cosa, y de a poco se va deconstruyendo. Para mí esa es la esencia de la filosofía, inclusive de construir, por lo menos de la moderna o de la contemporánea, de construir esos lugares en donde nadie se cuestiona, en donde hay naturalidad, en donde se presentan, hay un poder ejercido aparentemente, ¿no? Yo creo que respecto a tu pregunta, yo creo que claro que somos completamente construidos por la sociedad, pero es que me suscitó una pregunta. Entonces, ¿qué tanto es nuestra responsabilidad darnos cuenta de eso y no dejarnos ejercer por la sociedad? No sé qué opinen. O sea, ¿qué es más importante? Definirme a mí mismo y hacer el intento lo mejor posible de no caer en este construccionismo a partir de la sociedad, o decir, ¿sabes qué? Me dejo fluir y es lo natural del ser humano, es un ente social a fin de cuentas. No sé, me quedo pensando y creo que sí es parte de nuestra responsabilidad no sentirnos un resultado de las experiencias externas. Tomarlo me está afectando, pero ¿y qué voy a hacer con eso? Eso sí creo que nos toca. Claro, sí. Es una intención de emancipación que tiene que ver más con, pues precisamente con esto, de ser consciente en algún punto de que existen todas estas cosas que nos condicionan de alguna forma, y a partir de ahí tratar de desencadenarnos en la medida en la que queramos también. Exacto. Yo lo resumiría, y concuerdo con ustedes, y te lo comentaba el otro día, sin duda hay un entorno que influye. Siempre es imposible, hasta en el mismo ejercicio de uno mismo, abstraerse y ser como puro, ¿no? En esta introspección, porque la introspección es una mera conversación con uno mismo. Entonces, al haber una conversación, yéndonos como al sentido
simple de la comunicación. O sea, hay un emisor y un receptor que decodifica un mensaje. En este caso eres tú hablándote a ti mismo, pero existe una comunicación interna. Entonces, ¿qué es lo importante que yo creo aquí? Y la palabra es bien sencilla, estás condicionado a través del entorno, más no determinado. Claro. Y en el puente que une esto es la conciencia de decir, a mí me determina, y lo escuchas un chingo de gente de que, no mames, güey, es que pues yo ya valí madre, güey, o sea, mi abuelo fue doctor, mi papá es doctor y pues yo soy doctor. Y te determinas a ti mismo como doctor porque no hay un cuestionamiento que te lleve a decir, no, tus condiciones te invitan a ser doctor, porque pues claramente, güey, tus jefes tienen un consultorio súper chingón, súper renombrado, pues te va a ir, probablemente la balanza caiga más de tu lado si eres doctor, ¿no? Sí. Por ponerlo de cierta manera. Pero pues puedes decir, oye, no, pues sí, claramente estoy condicionado a ello, pero no quiero ser doctor. O sí quiero ser doctor, pero al final del día se abre esta brechita de decir, cabrón, estas son mis condiciones y yo decido qué chingado ser. Y no, yo estoy determinado, y eso sí esto lo toca mucho Paulo Freire en la psicología del oprimido, que es cuando queremos levantarnos como sociedad, es importante que como sociedad entendamos que no es la típica de... por ahí decíamos que va a ser un tema también, el tema del mexicano. El mexicano es sumamente determinista, o sea que, pues ya valió verga, güey, pues ya, nací jodido, mi mamá está jodida, pues va a ser jodido, güey, por siempre, güey, chingue su madre, ¿no? Sí. Y no, pues, o sea, de entrada, examina qué es jodido, de qué manera te quieres enriquecer, si nada más monetariamente o espiritual, o sea, esta parte, creo que así la resumiría, condición o determinación. Claro. Y creo que aquí también todo este diálogo con yo y yo mismo que mencionan, siento que me gustaría hablar de la mente en sí, o sea, porque a fin de cuentas es la que genera la supuesta identidad. Entonces, por ejemplo, la mente entendiéndose como esta vocecita que habla y que habla y que habla, ¿por qué estamos acostumbrados a hacerle tanto caso y a definirnos a través de lo que dice? Porque es como un caballo desbocado, automáticamente lanza y nos bombardea todo el día, pero no nos damos el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que me está rigiendo? Es esta voz. Bueno, pues, ¿de qué manera? Cada quien debe de tener diferentes maneras, supongo. La puedo silenciar un poquito para que esta otra parte, que de verdad pueda florecer o pueda sentirse, ¿no? Y porque si no, esta mente que habla y habla y habla y es la loca de la casa, como la llaman, nunca nos va a dejar actuar como realmente queremos, sino como estamos predispuestos automáticamente a hacerlo. Pero si no le hacemos caso a nuestra mente, ¿a qué le hacemos caso? ¿Por qué no le hacemos caso a la intuición? Por ejemplo, no digo que siempre, ¿sabes? No digo que no hagas planes en tu vida, no digo que no integres unas cosas con la mente. Es la mejor herramienta, no es un enemigo. Pero en el momento en el que la silenciamos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con tu mente, con la tuya, con la mía, en el momento que simplemente decido enfocarme en mis sensaciones, por ejemplo, ¿no? Mi respiración, en algo que no sea el continuo diálogo. Y cuestionamiento, ¿no? Claro. O sea, creo que también nos hemos ido hoy mucho por cuestiónate. Y también esta parte está súper interesante, decir, pues pon tu mente en blanco, o apagada, o en negro, digo, no sé cómo. O simplemente donde estás. Ajá, y ya, en el aquí, en el ahora, y eso te va a dar un insight, una percepción mucho más tangible de las cosas. Claro. Que ya después te permite llevarla así como al laboratorio de, güey, ahora sí cuestiónalo todo otra vez, ¿no? Sí. Bien valdría la pregunta de si es posible poner la mente en blanco, pero bueno, a lo mejor no es tema, pero sí, acá somos budistas, acá nos gusta ese cotorreo de la meditación, sí. ¿no? ¿Qué dice ahí los incautos? Dicen, por ahí volvió Jess, no puedes construirte y autodefinirte tú sola. El ser humano es un ser social y lo externo influye sí o sí en quién eres. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que
La construcción de la identidad participan tres factores, ¿no? La temporalidad, lo que decías, el aquí y el ahora, súper importante. El factor social y el factor individual. Y no se puede no puedes abstraer ninguna, porque si lo abstraes es una identidad falsa a lo que no regresamos. Entonces, creo que son los tres componentes de la identidad y pues concuerdo contigo, totalmente. Pues pasamos a la cuarta. Al postre, ya al platillo final. Al último. Esta está buena, fíjate. Guardamos lo mejor para el final. Dice, era algo que ya habíamos hablado un poco, pero acá vamos a ahondar bien. Dice, las disciplinas y teorías que sugieren resolver el encuentro con la identidad. Es decir, a ver si me siguen incautos, que te dicen que con ellas encuentras tu verdadera identidad, como lo son la biometría, este asunto de que ven en el ojo y no sé qué, y que así te dicen cómo vas a ser. El eneagrama, que es el mismo asunto, que es un tema de contestar test y te dicen qué personalidad eres. La numerología. Depende de la fecha en la que naciste, hacen un cálculo y tu número te da una guía, pero yo digo que dicen que te define. Los test vocacionales, huellas digitales, etcétera, son positivas en el sentido de que te sosiegan, tranquilizan y definen, porque al final la definición te tranquiliza, o son negativas en el sentido en que te condenan a tener una identidad y una forma de ser que quizá no es la que quieres. ¿Somos o estamos siendo? Antes de empezar, quiero un comentario de Carlos, porque ya dijo que por qué no lo mencionamos, porque creo que sí vamos a entrar en ese punto ahorita. Es una tortura querer ser uno mismo. Quien cultiva un yo aparentemente fuerte para asegurarse que lo que dice o hace corresponde completamente con lo que proyecta. Y me voy con la parte de, ¿es una tortura ser uno mismo? Para mí, sí lo es, y por la manera en la que lo estamos viviendo. Y ahí lo dejo para desmembrar la pregunta que digamos, con el planteamiento. Muchas gracias, Carlos, por cierto. Interesante. Sí, claro, o sea, es sumamente este asunto del sujeto dividido, que uno no puede coincidir con lo que dice y lo que hace, trae una angustia brutal que uno dice, no hago esto, y luego lo hace y se avienta una cagada y angustias, es angustiante esa experiencia. Sin embargo, yo creo que hay que darse cuenta que es ese asunto, o sea, es la emancipación que sugeríamos hay que darse cuenta que no vamos a coincidir porque ese ideal del yo es precisamente un ideal perfecto, narcisista, y hay que tratar de despojarse en algún punto, hay que hacer viable ese yo imaginario en algún punto, creo yo. Y sí, no me acuerdo qué otra parte había en la pregunta de Carlos más bien en el comentario, en la sugerencia. Me regreso. Pero sí, o sea... Me perdí un poquito, pero ahorita lo... Es un poco eso, o sea, no sé qué... Sí, yo creo que, no sé, me encantó la manera en la que lo planteaste, y creo que es desde el momento en que hacemos consciente esta pregunta, aunque no obtengamos la respuesta, porque aquí somos tres pelados opinando, pero sinceramente pues tampoco sabemos ni qué. Sí, cambia gran cosa, ¿no? Claro, mañana podemos cambiar. Sí. Haz de cuenta. Creo que el simple hecho de cuestionarnos ya nos da una oportunidad no de crecer, pero de complementarnos a nosotros mismos, de completarnos, de decir, qué padre que me cuestione eso y qué padre que no tengo la respuesta, porque me da la oportunidad de experimentar con 1000 oportunidades. Sí, claro, acá me recordó esto como... Yo me acordaba que en el del amor decíamos de que sí... Bueno, yo decía por lo menos de que sí, no hay media naranja. Pero claro que lo primero que hacemos al abrir esa puerta y dejar el video es... Encontramos a la morra, no mames, es ella, cabrón, ¿sabes? Claro. Obviamente, pero en algún punto sí, es esta actitud, porque es una actitud, es algo, es como una ética de vida, es decidirnos cuestionándonos en algún punto, ¿no? Y sí, claro, o sea, no podría coincidir más. Hay un comentario bien chido que dice, pero una cosa es el yo imaginario y otra es la búsqueda de la congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Sí, o sea, yo creo, o sea, el yo imaginario es uno, y después uno quiere neuróticamente coincidir con ese yo imaginario, ¿no? O sea, Exacto. Claro, una cosa es yo imaginario, una cosa es ese yo ideal, ese moi de Lacan, y otra cosa es después la intención de querer ser congruentes, porque para eso es la identidad, porque
o aparentemente para eso sería, ¿no? O sea, hay que ser congruentes con lo que decimos que somos, pero después aparece imposible en algún punto, ¿no? Y creo que ahí se deriva una pregunta muy interesante. ¿Lo que vivimos lo proyectamos o son sucesos aleatorios que se nos presentan? Por proyectamos, ¿a qué te refieres? Proyectamos, por ejemplo, como si tú de alguna manera construyeras eso que necesitas vivir para aprender o para experimentar algo. Yeah. O sea, he leído muchas cosas que dicen que la realidad es tu proyección hacia el mundo. O sea, y si hoy te conocí a ti, por ejemplo, es porque algo pasó en la mente, en niveles mucho más profundos obviamente, que dieron las circunstancias para que ese encuentro se diera, por ejemplo. Y hay muchas otras personas que piensan que no, que simplemente son sucesos aleatorios y pues juégatela y a ver cómo reaccionas. Sí. Pues no sé, es tengo como la parte de si estoy destinado a hacer algo, pues para qué me muevo, si el Exacto. destino va a venir a mí, pero entonces tu destino es estarte estático, o sea, Sí. creo que sí está un poco ahí. Sí, pero sí he escuchado yo también de esas teorías que también se ponen de moda, ¿no? A poquito, pero sí, a mí también, digo, no sé, yo creo que sí es aleatorio en algún punto. Iba a decir algo más que se me fue. Yo creo que sí lo proyectamos. Tal vez, Sí. tal vez no en 100%, pero yo creo que lo que tienes internamente es el reflejo está allá afuera. No sé qué opinen ustedes. O sea, yo voy a retomar un poco el comentario que dice, no por aceptar que no seré la persona que creo que soy, significa que dejaré de bajar mi búsqueda de identidad en la congruencia. A ver, otra vez. No por aceptar que no seré la persona que creo que soy, dejaré de basar mi búsqueda en la identidad de la congruencia. Y va hilado al primer comentario que decía, una cosa es el yo imaginario y otra cosa es la búsqueda de la congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Sí, sí. O sea, yo creo y retomo que sí, la identidad es cambiante pero también se va volviendo, o sea, hablabas de la esencia. Sí creo que existe una esencia, pero la esencia también se construye a través de que la identidad consciente de la cual hemos estado hablando, tú vas construyendo. Es decir, de que, no, es que esto sí, o sea, como sí es parte de mí y empiezas como a anclar como conceptos base y a través del tiempo lo que yo te decía de que, ok, quizá ese barco es totalmente otro, pero no le quita las batallas y los mares y los paisajes que vio y navegó. O sea, no puedes negar tu pasado, no puedes negar tu sociedad, no puedes negar lo que sea tu temporalidad, tu individualidad, no la puedes negar. O sea, al final del día lo que buscas es una congruencia, pero una congruencia entre estos dos seres, entre el yo reprimido y el yo superfluo, porque es este punto medio que integra el yo chingón y el yo de la chingada, sí. Literal. Entonces, o sea, creo que en ningún momento aquí estamos planteando ser totalmente incongruentes y sí, el libertinaje, ¿no? Sino vas armando a través de una conciencia y que todo parte y tú concluyas, y esta frase me la saboreé desde que mandaste el temario, ¿somos o estamos siendo? Yo creo que en el momento en el que tú dices soy, valiste madre. Sí. Estamos siendo todo el tiempo. Y esto te permite decir, sí, me queda claro que vivimos en un sistema de la especialización, por ejemplo. O sea, te dicen, estudia y sé hasta que te especialices. Porque solo si te especialistas en psicología, va a ser chingón, ¿no? Porque requerimos de especialización total. Sí, desde una perspectiva académica puede que lo sea, ¿no? Pero desde una perspectiva personal y de identidad, el estamos siendo es permitirte cambiar todo el tiempo y el permitirte aceptar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas y hacer visibles las cosas. Era un tema que se me había escapado porque nosotros quizá no hemos vivido como aspectos de represión tan profundos, pero imagínate, no sé, aquel que le costó trabajo salir del closet, o sin meternos a temas de homosexualidad, comunidades indígenas que ciertas tradiciones por no ser visualizadas son ignoradas y te quitan tu identidad. O sea, aunque la tengas tan arraigada, si tu identidad no se proyecta, no hay identidad. O sea, para que la identidad suceda tiene que ser proyectada y visualizada por la sociedad de una manera libre,
porque si no, no la hay. O sea, por más que tú digas de que, pues yo salgo del closet y vives de que en un país que te reprime y te agarra pedradas, pues así como te agarra pedradas a tu ser físico, agarra pedradas a tu identidad y a todo lo que ello conlleva. Entonces... Mira, yo voy a decir dos cosas. La primera es para responder el comentario que me habían hecho. Y la otra es, mira, en ese sentido, o sea, la identidad se vuelve falocéntrica cuando se piensa que hay uno que la tiene y uno que no. Entonces, nosotros que la tenemos, tenemos el falo, poseemos el falo, y existen aquellos que no la tienen y que tienen que buscarla. O sea, se vuelve falocéntrico y es también, es una manera pues sí, de discriminar en algún punto. Y lo que decía, no me acuerdo quién era, y tampoco recuerdo exactamente qué decía, pero sí, o sea, si decidimos bien la congruencia, es lo que decíamos también, de que claro que lo primero que hago al salir de esa puerta es querer ser congruente, pero señalamos la imposibilidad. Después que la ética de vida, porque la decisión sobre la congruencia es una ética, una cosa es la ética y otra cosa es el ser sujeto, es decir, está separado la teoría del sujeto con la ética de vida. Claro, o sea, en ese sentido, nada, todo el mundo al momento de salir de esta puerta y dejar de grabar, vamos a querer ser congruentes y cada que nos aventemos una cagada nos vamos a emputar y vamos a decir, no mames, ¿cómo hice esto? Y la chingada, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario que decía. Claro, no vas a abandonar la dependencia, lapsus lingüístico, la congruencia, claro, no la vas a abandonar porque necesitas una ética al final, o aparentemente. Entonces sí. Y nada, en ese sentido a lo que te decía claro, hay sectores, llámese lo que sea, pueblos indígenas, mujeres en algún punto también, homosexuales, etcétera, 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 comunidad LGBT, que se les despoja de manera, es una manera bien bizarra, bien, digamos, ¿cuál es la palabra? Como bien sutil de discriminar, decir que no tienen identidad, yo creo. Es como... Es fácil ver un ejercicio de discriminación cuando hay violencia así, tal cual, tajante, pero también hay violencia en hacer de la identidad algo falocéntrico y decir, bueno, nosotros que tenemos identidad, la proyectamos y tal, y ellos no pueden porque no sé qué, o sea, ¿sí me explicó? Pero realmente la no identidad te refieres, ¿no? Sí, claro, o sea, y tal... cuando hay esa lectura de que hay gente que tiene y gente que no, se vuelve falocéntrico y se vuelve un dispositivo de ejercer poder y de discriminar. Y también, exactamente, y creo que estas personas que creen que la tienen y creen que pueden ser despojadas de la misma, es interesante, porque ¿por qué alguien externo te podría despojar de algo que es tan arraigado a tu ser, ¿no? O sea, que somos esquizofrénicos. Muy cañón. Dice Carlos, proyectar distintas maneras de relacionarse a manera de convivencia es parte de la identidad. Yo creo que sí, totalmente, y más porque tú mismo incluyes maneras de relacionarse y incluir relacionarse implica que existe una convivencia de dos entes, ¿no? Uh-huh. Entonces, totalmente, y más porque yo retomo para mí los fundamentos o lo que integra la identidad eres el tú, y la sociedad es parte de tu identidad y el tiempo es parte de tu identidad. Entonces, totalmente tu proyección, sea o no aceptada, es parte de tu identidad y es lo que estamos viendo. O sea, quizá ya pasamos un tema de represión de identidades, uh-huh, pero al final del día, o sea, en la visualización o no visualización, recae si tu identidad es reprimida o es aceptada. Uh-huh. Pero totalmente requieres de expresarla, porque pues si no es una represión interna que no va con lo que hemos como platicado todo este tiempo de una realidad consciente. Y pues sí, yo me quedo con que estamos siendo, no sé, ya para ver con qué cerramos, con qué se queda cada quien, también. Una conclusión. Estamos siendo